¿Qué pasaría si un solo terremoto pudiera cambiar el ritmo del tiempo en la Tierra? El 29 de julio de 2025, un colosal temblor frente a la península de Kamchatka, en Rusia, no solo sacudió el suelo, sino que alteró la rotación de nuestro planeta y desató tsunamis que pusieron en alerta a medio mundo. Quédate para descubrir cómo este evento transformó la Tierra y qué significa para todos nosotros. A las 11:24 de la mañana, hora local, la Tierra se estremeció con una fuerza casi inconcebible. Un terremoto de magnitud 8.8 golpeó frente a la costa este de Kamchatka, una región remota y salvaje en el extremo oriental de Rusia, donde los volcanes se alzan como centinelas y el océano Pacífico ruge con una furia indomable. Este no fue un temblor cualquiera. Su poder fue tan inmenso que no solo hizo temblar el suelo, sino que, según los científicos, alteró el giro mismo del planeta, desplazó su equilibrio interno y envió ondas de choque a través de medio mundo. En cuestión de segundos, este evento redefinió nuestra relación con la Tierra, recordándonos que vivimos en un planeta vivo, en constante cambio, que no siempre sigue nuestras reglas. El epicentro se localizó a unos 120 kilómetros, al este-sureste de Petropavlovsk-Kamchatsky, una ciudad costera en el corazón de una de las zonas más tectónicamente activas del planeta, la zona de subducción de Kuril-Kamchatka. Aquí, la placa del Pacífico se sumerge bajo la placa norteamericana, como si dos gigantes tectónicos estuvieran librando una batalla en cámara lenta. Este choque constante genera una presión colosal que, cuando se libera, desencadena terremotos de proporciones devastadoras. El 29 de julio, la falla se rompió a lo largo de una zona de 480 kilómetros de largo y 160 kilómetros de ancho, con un desplazamiento de hasta 9 metros. Imagina un movimiento tan violento que realinea la corteza terrestre en un abrir y cerrar de ojos, como si la Tierra misma estuviera reajustando su columna vertebral. Este no fue un temblor profundo, oculto en las entrañas del planeta. Con un foco a solo 20 kilómetros bajo el fondo marino, la energía sísmica erupcionó directamente en el océano, desencadenando una reacción en cadena que puso al mundo en alerta. El impacto inmediato se sintió en las aguas del Pacífico. El desplazamiento del fondo marino empujó enormes volúmenes de agua hacia arriba, generando alertas de tsunami que resonaron desde Alaska hasta Chile. En Japón, las sirenas de emergencia cortaron el aire, un sonido que los residentes conocen demasiado bien, instándolos a correr hacia terrenos altos. En Hawái, los centros de monitoreo activaron protocolos de evacuación, mientras que en la costa de California, las autoridades instaron a la población a mantenerse alerta. En la isla Shumshu, cerca del epicentro, una ola de 19 metros irrumpió en la costa, tragando muelles, arrastrando barcos y colisionando contra edificios como un martillo líquido. En Severokurilsk, el agua avanzó 200 metros tierra adentro, destrozando una planta de procesamiento de pescado y sumiendo vecindarios enteros en el caos. Afortunadamente, en la mayoría de las regiones afectadas, las olas no superaron el metro de altura, evitando una catástrofe a gran escala. Pero durante horas, el mundo contuvo el aliento, esperando a ver si el Pacífico desataría su furia total. En Kamchatka, los residentes enfrentaron el caos con una mezcla de temor y preparación. Petropavlovsk-Kamchatsky, una ciudad de unos 180.000 habitantes, se tambaleó bajo el impacto. Los edificios vibraron como si estuvieran atrapados en una danza frenética. Las ventanas traquetearon y los objetos cayeron de los estantes, como si fueran empujados por una mano invisible. La fachada de un jardín de infantes se agrietó, dejando escombros esparcidos en la entrada. Un hospital mostró grietas estructurales que hicieron sonar las alarmas entre los ingenieros. En el aeropuerto de Elizovo, parte del techo se derrumbó, enviando nubes de polvo al aire. Sin embargo,
El saldo humano fue milagrosamente bajo. Solo 4 personas sufrieron heridas leves, principalmente por caídas o pánico durante el violento movimiento. Las autoridades rusas actuaron con rapidez, evacuando a más de 2.700 residentes de las zonas costeras vulnerables en una operación que reflejó la preparación de una región acostumbrada a vivir al borde del peligro. Esta preparación no es casualidad. Kamchatka es una tierra forjada por el fuego y el hielo, donde los volcanes activos y los terremotos frecuentes son parte de la vida cotidiana. Los estrictos estándares de construcción heredados de la era soviética, diseñados para resistir temblores intensos, jugaron un papel crucial en minimizar los daños. Los simulacros de seguridad regulares, practicados en escuelas, hospitales y lugares de trabajo, aseguraron que los residentes supieran cómo reaccionar cuando la tierra comenzó a rugir. En entrevistas posteriores al evento, los residentes de Petropavlovsk-Kamchatsky hablaron de una extraña mezcla de alivio y ansiedad. «Sentimos el suelo moverse, pero sabíamos qué hacer», dijo una madre local mientras sostenía a su hijo frente a su casa agrietada. Sin embargo, nunca te acostumbras al miedo de no saber qué viene después. El impacto del terremoto no se limitó a Kamchatka. A más de 4.000 kilómetros de distancia, en Japón, el temblor fue apenas perceptible, pero las alertas de tsunami desencadenaron evacuaciones masivas. En medio de una ola de calor brutal, con temperaturas alcanzando los 40 grados Celsius, estando bajo el estrés del pánico y el calor. Trágicamente, una mujer perdió la vida en un accidente automovilístico mientras intentaba escapar de una zona de riesgo en la costa. Estas historias, aunque distantes del epicentro, nos recuerdan que los efectos de un terremoto trascienden las fronteras geográficas, enviando ondas de choque a través de los sistemas humanos, desde la infraestructura hasta las emociones más profundas. Mientras los equipos de emergencia trabajaban sin descanso, limpiando escombros y asegurando edificios, los científicos comenzaron a descubrir algo aún más extraordinario. Este no fue solo un terremoto que sacudió la Tierra, fue un evento que alteró el mismísimo ritmo del planeta. Satélites, observatorios y relojes atómicos registraron cambios sutiles pero profundos. El desplazamiento masivo de la corteza terrestre, equivalente a mover montañas enteras en segundos, actuó como un patinador que recoge sus brazos, acelerando ligeramente la rotación de la Tierra. Aunque imperceptible para nuestros sentidos, los instrumentos midieron una reducción en la duración del día de apenas unos microsegundos. Puede parecer un cambio insignificante, pero coloca al terremoto de Kamchatka en un club exclusivo de eventos tectónicos que han reconfigurado el tiempo planetario. Terremotos como el de Chile en 2010, que acortó el día en 1.26 microsegundos, y el de Tohoku en 2011, que lo redujo en 1.4 microsegundos, muestran que la Tierra no es una esfera estática, sino un sistema dinámico que responde a las fuerzas internas con una precisión asombrosa. Y eso no fue todo. El movimiento masivo de la corteza también desplazó el eje de figura de la Tierra, la línea imaginaria alrededor de la cual se equilibra su masa interna. A diferencia del eje de inclinación que define las estaciones, el eje de figura es una medida de cómo la masa de la Tierra está distribuida. Los primeros datos sugieren que partes del sur de Kamchatka se desplazaron hacia el sureste casi 2 metros, un movimiento que, a escala planetaria, alteró el equilibrio de la Tierra. Para poner esto en perspectiva, el terremoto de Tohoku de 2011 movió la isla de Honshu más de 2.4 metros, mientras que el de Chile en 2010 desplazó el eje de figura en unos 8 centímetros. Estos cambios, aunque pequeños en la vida cotidiana, son significativos en el contexto de la física planetaria, mostrando cómo un solo evento puede alterar el equilibrio de un mundo que gira a más de 1.600 kilómetros por hora. Pero más allá de los números,
El terremoto de Kamchatka nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta. En las aldeas de la península, los pescadores miraron al horizonte, preguntándose si el océano traería más sorpresas. En Petropavlovsk-Kamchatsky, los niños volvieron a la escuela, pero con mochilas de emergencia ahora guardadas bajo sus escritorios. En Japón, las familias que huyeron del calor y las alertas de tsunami regresaron a sus hogares, pero con una nueva conciencia de la fragilidad de la seguridad. Este evento no solo sacudió la Tierra, tocó algo más profundo, nuestra percepción del tiempo, del equilibrio y de nuestra propia vulnerabilidad. La historia del terremoto de Kamchatka también es una historia de resiliencia humana. En las horas posteriores al temblor, las comunidades locales se unieron para ayudar a los evacuados, compartir recursos y reconstruir lo que se había perdido. Los voluntarios trabajaron junto a los equipos de emergencia, distribuyendo agua y alimentos en refugios temporales. Las autoridades locales, conscientes de que Kamchatka es un lugar donde la naturaleza nunca está en silencio, comenzaron a evaluar la infraestructura para prevenir daños en futuros temblores. Esta respuesta refleja una verdad universal. En el rostro de la adversidad, la humanidad encuentra formas de adaptarse, de resistir, de seguir adelante. Sin embargo, el impacto del terremoto no se limitó a lo visible. Mientras los científicos analizaban los datos, comenzaron a surgir preguntas más grandes. ¿Cómo cambió este evento el equilibrio interno de la Tierra? ¿Qué nos dice sobre los procesos tectónicos que dan forma a nuestro planeta? Y quizás lo más importante, ¿cómo podemos prepararnos para un mundo que está en constante cambio? Los sismólogos y geodestas de todo el mundo están trabajando para descifrar estas preguntas, utilizando datos de satélites, sensores terrestres y relojes atómicos para reconstruir lo que ocurrió ese día en Kamchatka. Lo que están descubriendo es nada menos que asombroso. Un evento que no solo sacudió el suelo, sino que reconfiguró el ritmo mismo de nuestro planeta. Entonces, ¿qué significa este terremoto para el futuro? Mientras los residentes de Kamchatka recogen los escombros y las alertas de tsunami se desvanecen, los científicos están comenzando a descifrar un evento que no solo sacudió la Tierra, sino que la reconfiguró de maneras que apenas estamos empezando a entender. Quédate con nosotros para explorar cómo este terremoto está revelando secretos sobre el funcionamiento interno de nuestro planeta y qué lecciones podemos aprender de un mundo que nunca deja de moverse. Hemos visto cómo el terremoto de Kamchatka del 29 de julio de 2025 no solo sacudió la península remota de Rusia, sino que alteró el mismísimo ritmo de la Tierra, desplazando su eje de figura y acortando el día en microsegundos. Desde las olas de tsunami que pusieron en alerta a medio mundo, hasta las grietas en los edificios de Petropavlovsk-Kamchatsky, este evento nos ha mostrado el poder crudo de nuestro planeta. Pero, ¿qué significa este terremoto para el futuro? ¿Qué nos revela sobre los secretos internos de la Tierra y nuestra capacidad para convivir con sus fuerzas? Acompáñanos mientras exploramos las reverberaciones de este evento, desde los datos científicos que están redefiniendo nuestra comprensión del planeta hasta las lecciones de resiliencia que nos deja un mundo en constante movimiento. Mientras los residentes de Kamchatka limpiaban los escombros y regresaban a sus hogares, los científicos de todo el mundo se sumergían en un tesoro de datos recopilados durante el terremoto. Nunca antes un evento de esta magnitud había sido capturado con tanta precisión. Satélites en órbita, sensores terrestres, boyas oceánicas y relojes atómicos trabajaron en conjunto para registrar cada detalle, desde el desplazamiento de la corteza hasta los cambios en la rotación de la Tierra. Este conjunto de datos, descrito por los Geophysics Experimento Planetario No Planificado, está proporcionando una ventana sin precedentes hacia los mecanismos internos de nuestro mundo.
La ruptura de la falla en la zona de subducción de Kuril-Kamchatka, con sus 480 kilómetros de longitud y 9 metros de desplazamiento, no solo liberó energía sísmica, redistribuyó la masa terrestre de una manera que alteró el equilibrio del planeta, como si la Tierra misma hubiera decidido ajustar su postura cósmica. Uno de los hallazgos más fascinantes es el impacto del terremoto en la rotación de la Tierra. Cuando la corteza se movió, trasladando enormes volúmenes de masa hacia el sureste, actuó como un patinador que recoge sus brazos, acelerando ligeramente el giro del planeta. Los relojes atómicos, que miden el tiempo con una precisión de 1000 millonésimas de segundo, detectaron una reducción en la duración del día de apenas unos microsegundos. Para poner esto en perspectiva, el terremoto de Tohoku de 2011 acortó el día en 1.4 microsegundos y el de Chile de 2010 en 1.26 microsegundos. Estos cambios son imperceptibles para nuestros sentidos, pero son un testimonio del poder de los eventos tectónicos para alterar las propiedades fundamentales de la Tierra. Los científicos están utilizando estos datos para refinar modelos de la inercia planetaria, la propiedad que determina cómo la masa de la Tierra afecta su rotación. Es como si el terremoto hubiera tocado una cuerda cósmica, enviando vibraciones que resuenan en los instrumentos más sensibles de la humanidad. El desplazamiento del eje de figura de la Tierra es otro descubrimiento que está capturando la atención de los geodestas. Este eje, que define cómo se equilibra la masa interna del planeta, se movió ligeramente debido al masivo reordenamiento de la corteza en Kamchatka. Los primeros cálculos sugieren que partes del sur de la península se desplazaron casi 2 metros hacia el sureste, un movimiento que, aunque pequeño en la superficie, tiene implicaciones a escala planetaria. Comparado con el desplazamiento de 2,4 metros de la isla de Honshu en 2011 o los 8 centímetros del eje de figura en el terremoto de Chile de 2010, el evento de Kamchatka se sitúa entre los más significativos de la historia reciente. Estos cambios no afectan las estaciones, que dependen del eje de inclinación de la Tierra, pero son cruciales para entender cómo los eventos tectónicos remodelan el equilibrio interno del planeta. Los satélites de posicionamiento global, como el GPS, tuvieron que recalibrarse para compensar estas variaciones, un recordatorio de cuán conectados están nuestros sistemas tecnológicos con los movimientos de la Tierra. Pero el impacto del terremoto no se limitó al reino de la ciencia. En Kamchatka, las comunidades locales enfrentaron las secuelas con una resiliencia que refleja siglos de adaptación a un entorno hostil. En Petropavlovsk-Kamchatsky, los voluntarios trabajaron junto a los equipos de emergencia, distribuyendo mantas, alimentos y agua en refugios temporales. Las escuelas, aunque algunas mostraban grietas en sus paredes, reabrieron rápidamente, con maestros asegurándose de que los niños entendieran la importancia de los simulacros de evacuación. «Aquí, la tierra nunca está quieta», dijo un pescador local mientras reparaba su bote, dañado por el tsunami en la isla Shumshu. «Aprendemos a vivir con ella, pero cada temblor nos recuerda quién manda». Esta actitud, una mezcla de pragmatismo y reverencia, es un testimonio de la fuerza de una comunidad que ha hecho de la preparación una forma de vida. La resiliencia de Kamchatka no es solo una cuestión de edificios fuertes o simulacros bien practicados, es también una historia de conexión humana. En los días posteriores al terremoto, los residentes de pequeñas aldeas costeras compartieron recursos, abriendo sus hogares a aquellos que habían perdido los suyos. Los ancianos contaron historias de temblores pasados, recordando a las generaciones más jóvenes que la vida en Kamchatka siempre ha sido un baile con la naturaleza. En Severo-Kurilsk, donde el tsunami inundó vecindarios, los residentes trabajaron juntos para limpiar el lodo y los escombros, transformando la devastación en un acto colectivo de recuperación.
Estas historias nos recuerdan que, incluso frente a las fuerzas más abrumadoras de la Tierra, la humanidad encuentra formas de unirse, de reconstruir, de seguir adelante. Más allá de Kamchatka, el impacto humano del terremoto se sintió en lugares inesperados. En Japón, las evacuaciones desencadenadas por las alertas de tsunami salvaron vidas, pero también expusieron las vulnerabilidades de las comunidades costeras. La ola de calor que acompañó el evento, con temperaturas de 40 grados Celsius, convirtió las evacuaciones en una prueba de resistencia. Las 21 personas hospitalizadas por golpes de calor y la trágica muerte de una mujer en un accidente automovilístico mientras huía son recordatorios de que los desastres naturales no solo afectan el paisaje físico, sino también los sistemas humanos que dependen de la estabilidad. En Hawái y California, donde las olas de tsunami fueron menores, las autoridades aprovecharon el evento para actualizar sus protocolos de emergencia, reconociendo que incluso un tsunami modesto puede causar estragos si no se está preparado. El terremoto de Kamchatka también ha reavivado las discusiones sobre la preparación global para desastres tectónicos. La zona de subducción de Kuril-Kamchatka es parte del Anillo de Fuego del Pacífico, un cinturón de actividad sísmica que alberga el 75% de los volcanes activos del mundo. Como las fuerzas humanas y naturales están cada vez más entrelazadas. Los científicos han comenzado a explorar cómo el terremoto de Kamchatka encaja en el contexto de los cambios planetarios a largo plazo. Por ejemplo, el desplazamiento de masa causado por el evento no solo afectó la rotación de la Tierra, sino que también alteró ligeramente su campo gravitacional. Los satélites que orbitan nuestro planeta tuvieron que ajustar sus trayectorias para compensar estas variaciones, un proceso que los ingenieros describen como recalibrar la danza orbital de la Tierra. Estos ajustes, aunque minuciosos, son cruciales para sistemas como el GPS, que millones de personas utilizan diariamente sin pensar en los movimientos tectónicos que lo afectan. Además, el terremoto ha planteado preguntas sobre el impacto acumulativo de los eventos tectónicos en el equilibrio de la Tierra. Aunque el cambio en el eje de figura y la rotación fue pequeño, los científicos saben que estos eventos no ocurren en aislamiento. Factores como la extracción masiva de agua subterránea, el derretimiento de glaciares y el aumento del nivel del mar debido al cambio climático también están desplazando la masa de la Tierra. Estudios recientes han demostrado que la extracción de agua subterránea en Asia ha movido el eje de figura de la Tierra casi 80 centímetros desde la década de 1990, un cambio mucho mayor que el causado por la mayoría de los terremotos. En este contexto, el evento de Kamchatka es un recordatorio de que las fuerzas humanas y naturales están convergiendo, creando un futuro donde nuestra influencia en el planeta puede rivalizar con los eventos tectónicos más poderosos. Esta intersección entre la actividad humana y los procesos naturales también ha llevado a los científicos a reconsiderar cómo modelamos el comportamiento de la Tierra. El terremoto de Kamchatka proporcionó datos que están ayudando a refinar simulaciones de propagación de tsunamis, respuestas elásticas de la corteza terrestre y hasta fenómenos como la marea terrestre sólida, donde la gravedad de la Luna y el Sol deforma ligeramente la corteza del planeta. Estos modelos no solo mejoran nuestra comprensión de los terremotos, sino que también tienen aplicaciones prácticas, desde la mejora de la precisión del GPS hasta la predicción de los efectos del cambio climático en el nivel del mar. En este sentido, el terremoto no fue solo una ruptura tectónica, fue una oportunidad para aprender más sobre el sistema vivo que llamamos hogar. A medida que nos acercamos al clímax de esta historia, vale la pena reflexionar sobre lo que el terremoto de Kamchatka nos enseña sobre nuestra relación con la Tierra. Este no fue solo un evento sísmico, fue un momento de recalibración planetaria, capturado en alta definición por los instrumentos que la humanidad
ha colocado en el cielo y en la tierra. Fue un recordatorio de que el ritmo del día y la noche, que parece tan eterno, está escrito en la corteza cambiante bajo nuestros pies. En Kamchatka, los residentes continúan reconstruyendo, adaptándose a un paisaje que nunca está quieto. En las aldeas costeras, los pescadores miran al horizonte con cautela, pero también con esperanza, sabiendo que la vida continúa a pesar de los temblores. En todo el mundo, los científicos analizan datos, buscando pistas sobre el próximo movimiento de la Tierra. Pero más allá de los datos y las historias de resiliencia, el terremoto de Kamchatka nos invita a mirar nuestro planeta con nuevos ojos. Nos recuerda que vivimos en un mundo que respira, se estremece y, a veces, cambia en un instante. Nos desafía a preguntarnos cómo podemos prepararnos mejor, no solo para los terremotos, sino para un futuro donde las fuerzas naturales y humanas están cada vez más entrelazadas. Desde los simulacros de evacuación en Kamchatka hasta las mejoras en los sistemas de alerta de tsunamis en Japón, este evento es una llamada a la acción. Debemos entender y respetar los ritmos de la Tierra si queremos prosperar en ella. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Los sismólogos seguirán estudiando los datos del terremoto de Kamchatka, refinando modelos que podrían salvar vidas en el próximo evento tectónico. Las comunidades de Kamchatka continuarán viviendo con la Tierra, preparándose para el próximo temblor con la misma resiliencia que las ha sostenido durante generaciones. Y todos nosotros, desde las costas del Pacífico hasta las ciudades más alejadas, podemos aprender de este evento. La Tierra es un sistema vivo, y nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad para adaptarnos a sus cambios. El terremoto de Kamchatka no solo cambió el planeta, cambió la forma en que lo vemos, recordándonos que cada segundo cuenta, y que incluso un segundo puede ser transformado por las fuerzas bajo nuestros pies. ¿Qué opinas de este momento en que la Tierra se reconfiguró? ¿Te inspira reverencia por el poder del planeta o te hace reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad? Queremos saber tu opinión. Deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre este evento que alteró el tiempo mismo. Si este video te ha hecho mirar al mundo con nuevos ojos, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas exploraciones de los fenómenos más asombrosos y, a veces, inquietantes de nuestro planeta. Mantente curioso, mantente conectado y nos